Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Si pudieran ayudarme a notificar, a revisar si me pueden escuchar, por favor. Sí, bien clarito. Vallarta, sí se escucha muy bien. Excelente, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos iniciando. Nada más agradecerles por acompañarnos en este nuevo webinar que tuvimos que mover de fecha por algunos eventos que tuvimos. Y bueno, ya andamos por acá y el tema de hoy pues es microinversores contra inversores de cadena. En este momento o en este webinar vamos a ver acerca de las ventajas y desventajas de cada tipo de inversor, de qué son las bases de operación de cada uno, las aplicaciones, que también cada uno tiene una aplicación en cierta área, no todos podemos emplearlos en todos lados, ¿no? Los errores y riesgos que hay que considerar aparte. Okay. Vamos iniciando. Primero, pues me gustaría definir qué es un inversor para tener el contexto completo. Para los que son nuevos en este webinar, pues irse empapando de este tema e ir sabiendo de los componentes, de las funcionalidades y todo, ¿no? Un inversor, pues, es un dispositivo compuesto por electrónica de potencia, el cual se encarga de convertir la electricidad que viene de corriente directa, que es lo que generan o producen los módulos fotovoltaicos, a convertirnos a corriente alterna, bajo los estándares, los requerimientos, ya sea del equipo que se vaya a alimentar o el de la red, ¿no? Y pasando a los microinversores, aquí es totalmente lo mismo, nada más que cambia un concepto y me gustaría que se lo aprendieran. En cualquier lado, algunos fabricantes o algunas plataformas que son de diseño para sistemas fotovoltaicos, pues van a ver mucho esta sigla MLP, que significa electrónica de potencia a nivel módulo. Okay, entonces, eso es lo único que cambia. En cuanto a microinversores, tienen las mismas funcionalidades, las mismas cualidades. Tal vez si nos metemos más a fondo, como lo vamos a ver más adelante, pues vamos a ver las diferencias, ¿no? Y de igual forma, si ustedes tienen duda, algún comentario, alguna experiencia acerca de esto, de qué han visto, cómo han solucionado, cómo han aplicado o qué argumentos se han aplicado a sus clientes para convencerlos de emplear microinversor o un inversor de cadena, ¿no? Y bueno, las aplicaciones o los aspectos generales. Primero debemos saber que, por ejemplo, en utility o en plantas de grandes dimensiones, pues es un poco imposible dar mantenimiento a todos los microinversores y llegar a ver la necesidad, ¿no? Pero de que hay plantas con microinversores de esta magnitud, los hay, ¿no? Pasamos a los proyectos comercial industrial, que también ya tuvimos un webinar especialmente para soluciones C&I. También es evaluar el tema de mantenimiento, la cantidad de equipos, la cantidad de materiales que necesitamos para instalar, ya sea inversor de cadena o microinversores, ¿no? Pasando al residencial, muchas de las veces un cliente residencial necesita desde un módulo hasta 5 o 6, más o menos. Entonces, muchas de las veces conviene igual implementar microinversores. Entonces, hay que ir viendo en esta parte qué tipo de inversor vamos a emplear. Para las bases de operación, vamos a comparar aquí un poco los parámetros o los que son como común entre las dos diferentes soluciones para saber de dónde partir, ¿no? En cuanto a la operación y saber qué módulos también asignar. En la descripción tenemos tensión máxima de entrada. En inversor de cadena, pues seguramente ustedes también lo han visto. Tenemos tensiones de entrada de entre 500 hasta 1000 volts, que es lo permisible para la norma. Hay inversores que
aguantan hasta 1500, ¿no? Pasando a un microinversor, pues hay microinversores que soportan desde 30 hasta 60 volts hasta ahorita de entrada máxima. Y la corriente máxima de entrada por MPPT. En inversores de cadena tenemos desde 27 o desde 16 algunos, desde 15 hasta 50 amperes. Y en microinversores solamente tenemos de 10 hasta 20. Y esto por cada entrada, por cada MPPT. Y vemos que en los inversores de cadena pues tenemos de 2 a 5, incluso algunos de 1 MPPT. Los microinversores de igual forma, hay los de para un módulo hasta 4, 6, 8 módulos, dependiendo de la marca y del modelo. En este caso vamos a enfocarnos a Fronius y a Hoymann por esta tabla nada más. Entonces, pasando a las entradas por MPPT también debemos considerarlo. Por ejemplo, a veces nos confundimos mucho con Fronius. Nos dice que trae 2 MPPTs, por ejemplo, pero no dice cuántas entradas trae en cada MPPT. En este caso, algunos traen, específicamente en los de 15, por ejemplo, traen un solo MPPT y traen 3 entradas. O los de 2 MPPT traen 6 entradas, 3 y 3. Y pasando a los microinversores, algunos microinversores traen una entrada solamente o 2 como máxima por cada MPPT. Así que quiere decir que podemos instalar solamente un módulo o 2 en ese MPPT, obviamente pues viendo los parámetros, ¿no?, eléctricos. El monitoreo en los inversores de cadena normalmente vienen incluido, pero más adelante vamos a ver que para proyectos un poco más grandes o para números más altos de inversores de cadena, pues ya se necesita un monitoreo centralizado, pero normalmente ya lo incluyen en las diferentes marcas que manejamos hasta ahora. En microinversores, ahí siempre va a ser como por aparte y la comunicación es por radiofrecuencia, normalmente. Y número máximo de unidades en paralelo, aquí en inversores, hablamos en corriente alterna, es de un inversor y llegar hasta el centro de cargas o al interruptor, aunque podemos instalar varios inversores de igual forma. Solamente hay que hacer los cálculos eléctricos que soporten desde las protecciones, desde la misma caja, los conductores y demás, ¿no? Microinversores, pues ahí nos dan siempre una recomendación, que en una línea pues puedes conectar 2 o 3 microinversores solamente, llegas a un interruptor y si quieres instalar más microinversores, pues hacer varios grupos de 2 o de 3 microinversores, dependiendo del modelo. Y grado de protección, como muchas de las veces también se confunde un poco el concepto de que algunos recomiendan de que los inversores de cadena se puedan instalar a la intemperie, cuando en la práctica realmente pues no está tan adaptado para que opere realmente a la intemperie, y la recomendación siempre va a ser colocar por lo menos un techito para ese inversor, y hablamos de una protección de grado IP65. Y si lo comparamos con un microinversor, pues tenemos un IP67. Obviamente esto nos va a soportar mucho más las caídas de agua si llegara a tener un impacto directo, una caída directa de agua, ¿no? Y la eficiencia. Aquí les pido que también se fijen muy bien. Como verán, tenemos 2 tipos de eficiencias. Y pudiéramos decir, pues mira, el microinversor es más eficiente o el inversor de cadena es menos eficiente. Realmente hay que revisar qué tipo de eficiencia o cómo lo están midiendo en la ficha técnica. Por ejemplo, significa que es una eficiencia medida con estándares medioambientales, a estándares de prueba reales. Y el SEC significa California Energy Commission. Entonces, ellos se encargan de probar estos equipos de acuerdo a la temperatura ambiente, a los parámetros que hay desde eléctricos hasta del medio ambiente, ¿no? No en todos lados tenemos los mismos parámetros o las mismas condiciones. Por lo tanto, a veces
vemos una eficiencia menor. Por ejemplo, esto ya es como un poco más real. Y aquí nos da una eficiencia europea o la eficiencia máxima que luego vemos en las fichas técnicas. Me parece que por aquí está intercambiado, pero el concepto es ese. Si vemos una eficiencia máxima o una europea, realmente no es tan real. ¿Okay? Si vemos este SEC, entonces eso es lo más acercado a la realidad. Garantías, pasando a las garantías. En inversores de cadena solamente nos dan normalmente 5 años. En el caso de Fronius, si lo registramos en su plataforma de SolarWeb, nos lo amplía a 10 años, ¿no? Pero si nos fijamos en los microinversores, nos dan 12 años de garantía. Esto es por defectos de fabricación. ¿Okay? Y para la vida útil, los inversores de cadena o centrales normalmente dan 10 años aproximadamente, unos más o menos. Y en microinversores siempre se van a los 25 años, ¿no? Entonces, por ahí vamos comparando uno por uno de qué nos conviene, qué le conviene a nuestro cliente y comparando todos estos datos. La idea de este webinar es darles como una guía. Y si ustedes pueden comentar desde su experiencia, de igual forma lo vamos tomando y lo vamos comentando. ¿Okay? Y bueno, aquí una práctica, consideraciones eléctricas. Tenemos el microinversor con sus parámetros. Es un modelo HMS 2000 que normalmente manejamos aquí en CISES. Y la tensión máxima de entrada es como mínimo 30 volts hasta 60 volts como máximo. Y la entrada de corriente máxima es de 14 amperes y la entrada de corriente de cortocircuito como máximo es de 20 amperes. Esto nos sirve para considerar el tipo de módulo que vayamos a instalar, a considerar, ¿no? Y número de MPPTs y número de entradas por MPPT. Trae 4 MPPTs y cada uno tiene una entrada. Entonces, pasando a las características de los módulos, estamos considerando aquí un Longi 555 watts con 49.95 de VOC, 14.04 amperes de ISC y de la corriente de potencia máxima de 13.19 amperes. Entonces, volvemos a las prácticas, a los cálculos que hemos visto en los webinars pasados. Por aquí hay que considerar de igual forma la tensión máxima que pudiera alcanzar nuestro módulo si la temperatura bajara hasta 0 grados centígrados, ¿no? Entonces, aquí vemos que estamos dentro de este parámetro de los 60 volts que nos da el microinversor, aún ya con el factor de corrección. Y para la corriente de circuito, pues estamos muy por debajo de los 20, ¿no? Y de potencia máxima, pues estamos dentro, que quiere decir que vamos a estar aprovechando toda la corriente, toda la potencia que nos dé el módulo fotovoltaico. A veces podemos implementar módulos con una corriente de cortocircuito acercado a la entrada del mismo, de corriente de cortocircuito del microinversor, y superior en cuanto a la corriente máxima de entrada. Por ejemplo, aquí tenemos 14 amperes, aquí pudiéramos tener 16, un ejemplo, ¿no? Y en esta parte de ISC 18. Pero realmente lo que va a aprovechar nuestro microinversor son los 14 amperes que tiene como entrada máxima. Y pasando a un CIMO 15 de 208 volts, solo trae un MPPT y trae 3 entradas, ¿no? Y volviendo al cálculo, por aquí vemos que máximo podríamos colocar 18 módulos en serie, aplicamos el factor de corrección y hay que estar por debajo de los 1000 volts que nos da el inversor, así como por norma, ¿no? Y la corriente de cortocircuito como máximo, el módulo trae 14.04 y vemos aquí en el inversor que nos da 75 amperes. Esto es en el MPPT. Entonces hay que ir dividiendo en las entradas, ¿no? O si no, estos inversores normalmente traen ya peinetas para unir todas las entradas y hacer una conexión en un solo MPPT, y de ahí podemos emplear una caja combinadora, ¿no? Para traer varios strings si los queramos. ¿Okay? Me van escribiendo dudas, si van teniéndolas. A ver, voy a ver si tenemos algo. Ok, no tenemos ninguna duda, eso me alegra.
Eso quiere decir que vamos en el mismo canal. ¿Okay? Componentes adicionales para microinversores. Y aquí también vamos considerando todos los componentes y los costos que todo esto va implicando, ¿no? Por ejemplo, tenemos el microinversor y si queremos hacer cero export o si queremos monitorear con un chip de alguna compañía de internet o de telefonía, si no tuviéramos red Wi-Fi, pues es DTU. Y si tuviéramos Wi-Fi en el sitio, pues nos vamos con el DTU Lite S. Entonces, estos DTUs soportan hasta 99 módulos, dependiendo también de las distancias, si no hay obstáculos. Entonces, pudiéramos ocupar uno solo para cierta cantidad de microinversores. Necesitamos también para unir varios microinversores o conectarlos ya en serie, por decirlo así, realmente es en paralelo. Es el conector de AC, el conector troncal. Aquí llegaría este conector que vemos acá, lo conectamos en esta parte y el conductor se sigue para acá y si tuviéramos más microinversores, así los vamos conectando. Y como al final no podemos dejar como descubierto el conductor, esto obviamente por cuestiones de seguridad, pues empleamos este end cap o la tapa final, ¿no? Que va en el último microinversor. Y las herramientas para abrir estos conectores y poder realizar la conexión, la maniobra dentro de ese conector y para desconectar los MC4s y abrir también este conector, ¿no? Esos son los componentes adicionales que necesitaría nuestro microinversor. El AC Trunk iría por uno por cada microinversor. En cambio, el end cap puede ser uno por cada 2 o 3 microinversores. Y aquí vemos lo que les comentaba. Si estamos empleando un calibre 12 en nuestra instalación y dependiendo del nivel de tensión, vamos viendo la cantidad de microinversores que podemos instalar en esa misma línea. Okay, enfocándonos al HMS 2000 4T, aquí vemos que en cada nivel de tensión solo podemos conectar 2 microinversores. Si empleamos conductores de 10 AWG, pues ya podemos colocar 3 microinversores en cada arreglo, en cada línea. Y pues las protecciones que recomiendan, 20 amperes para 12 AWG y 32 amperes para el 10. ¿Okay? Entonces es importante irnos fijando de cómo hacer la conexión, qué más implica. Por ejemplo, vemos acá, no todos los módulos traen el cable de 1,30 m, 1,20 m. Y hay veces de que tenemos que hacer extensiones, como lo vemos en esta parte. Y en la A tenemos los módulos y si tuvieran los cables un poco cortos o por cierta razón no alcanza a llegar hasta el microinversor, pues necesitamos hacer estas extensiones. Y bueno, el microinversor lo tenemos acá y este sería la conexión en AC para hacer la conexión entre microinversores y al centro de cargas. Para los que van conociendo apenas este tipo de producto, de equipos, normalmente en la conexión o en los equipos que vienen de China, de Europa, traen la línea, el neutro y la tierra. Pero realmente aquí en México hacemos una conexión de fase dividida, en donde el neutro lo colocamos como línea 2, ¿no? Entonces así nos vamos, y la tierra, y eso es todo. Por aquí vemos una imagen, algo gráfico, para distinguir o más o menos visualizar de cómo quedaría una instalación. Aquí tenemos varios microinversores con sus respectivos módulos y en esta parte tendríamos las tapas finales que les comentaba hace un momento y los conectores troncales de AC. Vamos conectando nuestros microinversores y bueno, de ahí nos vamos a un centro de cargas principal o de concentración y de aquí pues nos vamos al punto de interconexión, ¿no? Bueno, entonces pasando a los componentes adicionales para inversores de cadena.
Cuando les comenté que normalmente los inversores de cadena ya incluyen su data logger, su antena para realizar el monitoreo, ¿no? Pero cuando trabajamos con más inversores, más de 5, más de 10 inversores, dependiendo de la marca y el modelo, en el caso de GrowWatt necesitamos un Shine Master, ¿okay? Para que de igual forma esté monitoreando las 24 horas, porque normalmente estos inversores prenden con corriente directa y al momento de llegar la noche, hasta donde hasta donde recolecte la mínima tensión y corriente, pues se apaga. ¿Okay? Y dejamos de monitorear, dejamos de ver el comportamiento de nuestro sistema. ¿Okay? Para el caso de los on-grow, en este caso sería el modelo KUM60. Tenemos que emplear este dispositivo que se llama COM100 para realizar el monitoreo. Este sí no incluye el monitoreo, pero para los modelos de 6 kilos, por ejemplo, los que tenemos, de igual forma, esos ya incluyen sus antenas, sus data loggers. Para el caso de Fronius, hay algunas versiones que vienen como Lite. Esas versiones no incluyen la tarjeta de monitoreo. Entonces, lo que hacemos es que si tenemos 2, 3 inversores, pudiéramos ocupar solamente una tarjeta en uno de los inversores y los demás van a actuar como esclavos. ¿Ok? Y para los CPS sí es forzoso emplear este tipo de tarjeta para monitorear nuestros inversores, que es el Flex Gateway. De igual forma, en los FIMER necesitamos la tarjeta de monitoreo, que es el BSN300, que es a nivel inversor. Para un pequeño grupo, me parece que hasta 10, si no, por ahí les corroboro el dato. ¿Okay? Y hay otro que es el BSN700, que ya es para más de 30 inversores. Y esos serían los complementos adicionales para los inversores de cadena. Pero eso si hablamos ya de proyectos un poco más grandes, de un grupo de inversores un poco más grande. ¿Okay? La instalación para inversores de cadena en AC, pues nos da una recomendación de igual forma, tendríamos que revisar la norma, pueden revisar los webinars que hemos realizado en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los datos del cálculo de ampacidad de conductores, caída de tensión y demás, ¿ok? Pues siempre es recomendable emplear cobre para este tipo de inversores, o al menos lo que recomienda Fronius. Por ahí también tiene un apartado con aluminio, me parece. Pero enfoquémonos al modelo anterior que acabamos de revisar, que es el de 15 kilos, y sería emplear calibres 8 o 6, dependiendo de la corriente y el nivel de tensión, ¿no? En este caso se está enfocando a 208. Es más o menos la tensión nominal que maneja este modelo solamente. Los otros modelos manejan 220, 240 y bueno, porque esto solamente trae un MPPT. Entonces dependemos de la electrónica de potencia de este mismo. Y la parte de corriente directa, sabemos que a fuerza, si es en la intemperie, pues tiene que ser conductor tipo fotovoltaico y emplear y saber. Por ejemplo, aquí en el modelo, volviendo al de 15, nos da como corriente máxima de 50 amperes. Pero esto dependiendo de nuestras cadenas. Pueden ser conductores de 10 AW, por ejemplo, los de 8, divididos en distintas cadenas, ¿no? Respetando esta corriente máxima de entrada por MPPT. Y así es como se vería nuestra instalación o nuestro diagrama eléctrico para inversores de cadena. Y como vemos, tenemos una serie de módulos y bueno, se va hasta el inversor y obviamente de ahí salimos para nuestros interruptores, para nuestro punto de interconexión, perdón. Y bueno, aquí no podríamos ver el comportamiento de cada módulo, sino de todo el grupo. Y también, aquí si alguno se sombrea, va a perjudicar a todos los demás. Se toma la corriente más baja y es el que llega al inversor. Ahorita lo vamos a ver en un pantallazo que tengo ahí de los monitoreos, de las plataformas de monitoreo de cada uno. Por ejemplo, aquí es monitoreo de los microinversores. La ventaja de aquí es que podemos ver cada módulo de cómo se está comportando en el día, cuándo está produciendo, qué tensión tiene, qué corriente.
y si hay anomalías de temperatura, por ejemplo. Entonces, así es como se ve un monitoreo de un sistema con microinversores. Y pasando al monitoreo de los inversores de cadena, así es como se ve. Podemos seleccionar todos los MPPTs, todas las entradas por MPPT, y simplemente nos da el dato de cada cadena. No podemos monitorear cada módulo. Y si ocurriera algún fallo en el sitio, tenemos que estar midiendo por cada módulo, cadena, y saber y conocer en dónde está la falla, ¿no? Y así es como se ve. Y podemos irlos comparando de esta forma. Aquí también realizamos una simulación de producción con inversores de cadena. En este caso se tomó el GrowWatt de 30 kilos, me parece, y microinversores de 500 watts. ¿Ok? Esto en la plataforma de Inson, donde podemos realizar modelados en 3D, evaluación de sombras, proyección de la producción, pérdidas por cada tipo de incidencia que pudiera ocurrir. ¿Ok? Esta es la comparativa. Está un poco alejado, pero pasémonos a los datos más acercados. Y lo que me interesa aquí mostrarles es el impacto de la sombra, por ejemplo. Como vemos, en las dos plantas tenemos exactamente los mismos obstáculos, ¿no? Y la misma cantidad de módulos. Pasando a revisar la proyección de un inversor de cadena con 54 módulos Longi 550. Por ejemplo, aquí vemos la inyección a la red, que es de 3.84 megawatts hora, lo que logramos. Y al año, bueno, vámonos al año. Producción anual se va a 46.12 megawatts hora. Y si vamos a las pérdidas, por ejemplo, vamos a la sombra cercana. Aquí nos da una pérdida de 2.37%. Esto por sombra cercana del que les decía, causado por estos obstáculos. ¿Ok? Y bueno, otros parámetros, ángulo de incidencia, ahí más o menos andan iguales. Y por temperatura, de igual forma, como el microinversor está expuesto al sol casi, entonces, aunque tiene menor impacto de temperatura, pero por eso mismo aumenta y llegan a tener como más o menos el mismo porcentaje. ¿Okay? Pero veamos esto, el de la sombra cercana. Pasando a la producción de los microinversores, comparados 46.12 megawatts hora contra 47.34 megawatts hora. ¿Ok? Ahí está el primer indicador de que los microinversores son un poco más eficientes. Esto enfocado ya a la práctica y con datos de esta plataforma. Y vámonos otra vez a la sombra cercana. Los microinversores tienen un impacto solamente del 0.86%, cuando teníamos 2.37% en los inversores de cadena. Entonces aquí está la otra diferencia y esa es la principal. Y esa es la ventaja. Así como optimizadores y microinversores nos van a ayudar mucho en temas de sombra, si tenemos mucha sombra en el sitio. También es un factor que podemos considerar para decidirnos si emplear un inversor de cadena o un microinversor, ¿no? Y como le decía, en temperatura más o menos están iguales, al igual que por el ángulo de incidencia. ¿Okay? Bueno, y consideraciones finales, nada más antes de pasar a esto, reviso chats. Ok, hasta el momento no tenemos dudas. Bueno, vamos a evaluar un poquito primero los microinversores. Está como limitado para módulos un poco más grandes. No todos los microinversores aguantan módulos más grandes, mayor a 630, por ejemplo, watts. Y bueno, hay que ver si en la tensión de circuito abierto de ese módulo no está alcanzando la entrada máxima del microinversor, al igual que en la corriente de cortocircuito. Máximo número de microinversores por línea, les decía. Siempre hay una recomendación de cuántos microinversores podemos conectar
en una sola línea, ¿no? Dependiendo de la tensión, dependiendo del calibre del cable. El monitoreo, aunque es más preciso, necesitamos un dispositivo adicional, siempre. Aunque sea un microinversor, por ejemplo, siempre se recomienda emplear el monitoreo para temas de garantía, para agilizar y facilitar mucho más la evaluación por parte del fabricante. Mejor eficiencia en sombras, esto sí lo corroboramos, como lo vimos hace un momento. Circuito en AC, ¿qué tanto vamos a necesitar de componentes, de conductores, de interruptores, de cajas para conectar todo nuestro sistema en AC? ¿Ok? O si necesitamos extensiones de cable para los módulos, por ejemplo. Entonces, ahí pasamos a los accesorios adicionales. El costo de mantenimiento que esto implica, de igual forma. Tenemos que ver si están como accesibles los microinversores o nuestro sistema, el techo, y qué tan fácil es darle mantenimiento. Normalmente no es necesario ponchar cables, es llegar, si los cables de los módulos alcanzan perfectamente el microinversor, pues llegamos y conectamos, pero hay veces que los espacios, la longitud de los cables de los módulos no lo permiten y entonces necesitamos hacer ponchado y extender esos cables. Pasando a los inversores de cadena, normalmente hay menor costo en un cierto rango. Siempre se consigue menor costo en inversores de cadena. Aunque sí, tenemos menor precisión en el monitoreo. Muchas de las veces menos eficiente con sombreado, mayor cantidad de conductores, porque vamos a emplear conductores en corriente directa y en corriente alterna, ¿no? El circuito en CD y AC. ¿Okay? Asignación de un espacio específico, si necesitamos asignar un espacio ahí especial para el inversor, donde haya buena ventilación, donde haya buen acceso para los técnicos, pero que tampoco sea tan fácil para el usuario final, para temas de seguridad. Costo de mantenimiento. Normalmente el costo de mantenimiento pues es más en corriente directa que en alterna, ¿no? Y siempre vamos a necesitar ponchar conectores, cables. ¿Ok? Entonces, me gustaría que partieran desde aquí para ir viendo las ventajas, las desventajas de cada uno. Como les comentaba, la idea es que ustedes tengan una guía, un parteaguas de dónde apoyarse, de dónde guiarse, ¿no? Y todo se reduce a esto, para saber cuál es la tecnología, cuál es el equipo más eficiente, más rentable. Con esta pequeña fórmula que al desarrollarlo se hace mucho más grande, es el ECOI, el COI, el costo nivelado de la energía. Lo que vamos a obtener de esta fórmula, pues es el costo de energía que va a generar durante 25 años nuestro sistema. A ver cuánto nos está costando, ya sea el watt, el kilowatt, el megawatt, dependiendo, ¿no? Ya lo vamos convirtiendo. Pero aquí en costos totales debemos incluir desde el costo inicial de todo el sistema, mano de obra, costo de mantenimiento durante esos 25 años, si empleamos combustibles, esto en caso de otro tipo de generadores, en este caso no necesitamos ningún combustible, y es la ventaja. Entonces nos sale un poco más rentable. Normalmente sale un poco más caro el costo de energía nivelado en sistemas residenciales que en sistemas comercial e industrial y mucho menos en utilities. ¿Ok? Entonces, con esto podemos ver cuál es la tecnología que mejor nos conviene. ¿Ok? Entonces, próximamente vamos a estar agendando webinars para este tipo de cálculos, para que ustedes lo tengan como herramienta, saber y demostrarle también a su cliente de por qué no le conviene una marca o, por ejemplo, si están compitiendo con alguien más. Con esta fórmula van a demostrarle que, por ejemplo, no sé, una marca inversor, tal vez ustedes tengan ahí una experiencia con una marca, con otra, pues sabes que esto hay que reemplazarlo a los 8 años, esto a los 10 años, esto a los 15, los microinversores a los 25, un ejemplo. Con eso, pues vamos moviendo todos los costos, el costo real que estamos teniendo en nuestro sistema.
Y por último, el consejo para evitar riesgos, pues es revisar desde el diseño y revisar, consultar manuales y fichas técnicas, los parámetros eléctricos, como lo acabamos de hacer hace un momento, las medidas, las distancias, tipos de fijación que vamos a emplear, consultar las normas, áreas de trabajo, seguridad, protecciones eléctricas, requerimientos, el respaldo con seguros que normalmente en CISES ofrecemos y recalcamos y recomendamos siempre, son los siguientes: riesgo de ingeniería y montaje, responsabilidad civil contra todo riesgo. Esto les ha ayudado a muchos instaladores a contrarrestar algún imprevisto que luego tienen. Además de que ustedes siempre cuentan con el soporte en preventa y postventa por CISES, eso ténganlo por seguro y con toda confianza acérquense para revisar cada uno de los proyectos, desde aislados, híbridos, comercial, industrial, algún equipo en específico en donde tengan dudas, acérquense, ya sea con su ejecutivo, con un servidor. Y bueno, podemos ayudarles desde los dimensionamientos de igual forma, las consideraciones, o si alguien requiere de algún contacto de alguna UBIE, también los tenemos, UBIEs que ya han trabajado con los instaladores que nos compran, y el acompañamiento continuo no va a ser solamente en un principio, pues ya te vendí, ya. No, si hay dudas con el monitoreo del comportamiento, con los equipos del sistema o del cliente, pues con todo gusto los vamos asesorando, ¿no? Y para que quede un poco más claro el tema de los seguros, mi compañero, el ingeniero Roberto, me va a ayudar a explicarles un poquito mejor, más a detalle, los seguros. Es muy rápido para que no se me desesperen. ¿Okay? Adelante, Roberto, por favor. ¿Los escucha, ingeniero? No, aún no. Listo. Listo, parece que mi computadora tenía por ahí un problemita. Bueno, como les comentaba, independientemente de todas las consideraciones técnicas que el ingeniero Saúl nos hizo el favor de comentar, hay que tomar en cuenta varios aspectos durante la instalación y después de la instalación. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si durante la instalación, en las maniobras de descarga, sufre algún daño alguno de los componentes del sistema fotovoltaico? Pues, ¿qué pasaría, no? Si durante la instalación, por accidente, alguno de los instaladores llegara a dañar algún objeto de nuestro cliente, pues ¿qué pasaría en ese caso, no? Incluso una vez que el sistema fotovoltaico está en operación, ¿qué pasaría si llegara a sufrir algún daño por, no sé, ha pasado que los granizos de repente son del tamaño de bolas de golf y pues dañan los sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Y para eso precisamente sí se diseñó estos seguros que se dividen en tres puntos. El seguro de responsabilidad civil, pues es precisamente esto que les comentaba. ¿Qué pasaría si por accidente alguno de los instaladores llegara a dañar, no sé, un domo de la casa del cliente, o incluso en las maniobras de descarga llegara a golpear el coche que está en el estacionamiento del cliente? Bueno, pues precisamente para esto se diseñó este seguro, responsabilidad civil. Este seguro es gratis en la compra de los componentes básicos de un sistema fotovoltaico.
que son los módulos, las estructuras y el inversor. Por otro lado, tenemos el riesgo de ingeniería y montaje. Aquí es lo que les comentaba igual. ¿Qué pasaría si durante las maniobras de descarga se nos llega a caer un módulo y se estrella o sufre algún golpe, algún daño a nuestro inversor? Bueno, pues este seguro de igual manera está diseñado para cubrirnos en ese aspecto. De igual manera, es gratis en la compra de módulos, estructura e inversor. Y por último, tenemos el seguro todo riesgo. Este está diseñado para cuando el sistema fotovoltaico está ya en funcionamiento. Este seguro es válido por 1 año y este sí tiene un monto a comparación de los otros, que es el 0.8% del valor de la factura. En este seguro, pues tenemos varias coberturas, ¿no? Para los daños de los componentes, como incendio, daños eléctricos, huracanes, granizos que ya les comentaba, descargas atmosféricas, incluso robos o hurtos. Los primeros 2 seguros tienen una vigencia a partir de la emisión de la factura y dependiendo de la capacidad del sistema. Por ejemplo, un sistema de 2 kilowatt pico hasta 20 kilowatt pico, tenemos 45 días naturales a partir de la emisión de la factura. Para sistemas de 20.1 hasta 60 kilowatt pico, pues tenemos 75 días naturales. Así sucesivamente hasta llegar a sistemas de 500 kilowatt pico, que se consideran 135 días. Realmente esto es un tiempo muy aceptable para las instalaciones. Y pues bueno, a grandes rasgos eso es lo que les queríamos comentar sobre los seguros. Si tienen alguna duda en específico, con gusto nos la pueden hacer llegar y les estaremos dando respuesta. No sé si, Saúl, quieras agregar algo más. Ok, listo. Pues solamente pues que consideren todos lo que estamos aprendiendo en CISES. La idea es acompañarlos, ir hombro a hombro, como dicen por ahí, y pues revisar cada proyecto y aprovechar este tipo de seguros que CISES está implementando. El seguro que es de todo riesgo que comentaba Roberto, que es para el primer año de la operación del sistema, es precisamente que para que en ese año ustedes se percaten y estén seguros de que el sistema funciona, de que no va a fallar o de que no esté fallando en los próximos años. Basta con 1 año de que ustedes evalúen de que el sistema no presente alguna anomalía. Entonces, es casi nada lo que representa el costo del seguro de todo riesgo, y que además incluye gratuitamente los otros 2 seguros que para ustedes como instaladores, ¿no? Solamente eso, déjame revisar unas dudas por acá, Roberto. Y a ver, Ricardo Ochoa, el porcentaje en base al ejemplo que pusiste, que tanto más caro es la instalación de los microinversores. Ok, normalmente para sistemas menores a 5 kilos, vienen siendo pues más o menos igual. A partir de 5 kilos es en donde se empieza a ver la diferencia. Estamos hablando de un 5, 10% y así sucesivamente, dependiendo del tamaño del sistema. Ok, listo. Creo que es la única duda que teníamos por acá. De mi parte es todo. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos, y estén pendientes ahí en las redes sociales. Vamos a estar lanzando las nuevas fechas de nuestros webinars y el próximo va a estar muy interesante porque se va a tratar sobre nuevas edificaciones y la proyección, las consideraciones que hay que tomar hoy en día para que los clientes finales pues lo consideren en sus construcciones, ¿no? Y tengan todo listo, porque hay veces que se batalla cuando desde el diseño no se considera este tipo de aplicaciones. Y por ahí vamos a tener un invitado especial. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes.